que... Porque antes no se podía, o yo no tenía las posibilidades de comprar directamente un juego definitivo y fiel. Bueno, también está que me gustaba, siempre me gustaron las herramientas y aprovechaba, ¿no? Bueno, ya después algún día hablaremos un poco más detenidamente de llaves Allen, pero llaves Allen de verdad, llaves Allen de verdad, estamos hablando de 17 para arriba. Este es un jueguito que me compré de Crossmaster hace un tiempo. No me acuerdo si lo mostré con el blister, pero está fuera de toma de contacto. Lo compré para recuperar, para reponer el de Bremen, que ese sí verdaderamente me dolió perderlo en manos de Jorge. No vamos a decir mi amigo, los perdí en manos de Jorge. Si bien vienen con el sistema de bola cardánica, pero eran Bremen, eran fiel, eran los extra largos. Y bueno, para comprar algo distinto y no caer siempre en Bremen, compré Crossmaster, que verdaderamente me han gustado las unidades, me han gustado. No trae la de 7, no trae la de 7 en este caso, ni tampoco la de 9. Ya hay juegos hace un tiempo que sí traen la de 7 y la de 9. Pero bueno, el Bremen que yo digo tenía la de 7. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. Y compré de la línea en top, que es el juego que comentaba el amigo Diego, si no me equivoco, que comentó al principio cuando se leían los comentarios. Eh, yo aprieto botones a ver si en algún momento aparecen los comentarios, pero bueno, nada. Hay un micrófono ahí, calculo que este silencia, silencia, bueno. Y voy experimentando ahí con los botones como para ver si logro que aparezcan nuevamente los comentarios. Retoque activado. Bueno, ¿cómo te dicen? Retoque activado. Vamos a desactivar. A ver si muto mucho. O retoque desactivado. Bueno, son pavadas que uno anda toqueteando. Pero bueno, quería hacer una charlita, no sé qué hora será, ya arranqué de día, ya se hizo de noche. Quiero que sepan que la ventana del taller que da al patio la tengo tapiada porque tenía una buena función que me daba en el banco que tengo inmediatamente enfrente. Me daba en el banco la luz solar. Entonces, ¿qué pasaba? Yo podía trabajar con un carburador, observar los chicleros, bueno, determinadas cosas. Eh, pero ese era el efecto positivo de tener la ventana con luz solar. Pero ¿qué me pasaba? Se daba el efecto vidriera con las herramientas. Entonces decidí taparla. Comencé tapándola con una cortina. Después se anexó un tablero sobre la ventana. Y bueno, ahí tengo otro tablero tapando la ventana. Así que acá no se sabe si son las 6 de la tarde, las 8 de la noche o las 9. Pero si yo me inclino, vieron que la luz solar se cola por todos lados. Porque si no es, esto es re mentiroso, te dice una cosa, después te dice otra. No, yo tengo mis testigos. Como por ejemplo tengo una fotocélula que se prende sola y ya veo que prendió. O sea que es de noche. O está oscureciendo. En el peor de los casos. Pero bueno. Hay gente que hay que explicarle todo. Porque son Biasoni de 14. Biasoni. La última época de Biasoni. Quiero que sepan que un día vamos a comparar épocas de Biasoni. Biasoni venían muy lindas llaves. Ahora no son feas, no son feas. Pero han cambiado. La marca Eurotech. No sé si ustedes van a leerlo. Pero esta es una Eurotech. En un momento, si
que había hecho una Santísima Trinidad, como nos gusta llamar acá en el canal,